pero se hace frío. Sí. No, tampoco tanto. Bueno. Para los limeños yo no, sí, acá a mí me dio risa porque me dijeron que cuidado que hace frío, hacen como 18 grados. Cuidado. Igual cuando llueve. Es que nosotros somos bien exagerados. No, y es casi caribeño, entonces es lógico que sí, que piensen eso. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, brujitas. Estamos hoy día con Tamara Tenenbaum. ¡Yeah! Sí, bueno, ella va a estar en la FIL presentando el nuevo libro 1 millón de cuartos propios. Y bueno, vamos a estar hablando con ella sobre su libro, sobre ella, sobre otros libros también. Así que nada, quédense en este episodio. Y nos vamos a hablar, vamos a conversar. ¡Qué emoción! Yo, Tamara, recién este año me he cruzado con tu literatura. La última actriz la leí. Igual, hace pocos días, era hace una semana, así más o menos, y estoy, como te dije hace un ratito, estoy súper fascinada, de verdad. Qué bueno. Siento que, no sé, ha sido como uno de esos grandes descubrimientos, de pronto, que haces, y es como, ¿y qué más hay? Qué bueno, muchas gracias. Sí, hermoso. Así que bueno, no sé si podemos comenzar primero contando, si nos puedes contar qué es lo que haces, un poco de ti. Bueno, sí, yo escribo hace muchos años ya. Y sí, mis libros que están en Perú son estos dos, que son mis dos últimos libros. O sea, ayer vi una chica que tenía más, pero porque me dijo que los trajo de Chile, sí. Argentina, de cualquier lado. Sí. En Perú están estos dos. La última actriz, que es mi última novela, que la saqué el año pasado, en 2024. Y en 2025 saqué 1 millón de cuartos propios, que es mi último libro de ensayos. Pero yo escribo eso, alternadamente ficción y no ficción. En general, no hago uno y uno, hago porque en el medio hago otras cosas también. Escribo cuentos, escribo teatro, escribo guiones. Escribo cualquier cosa, básicamente. Pero, digamos, de no ficción tengo 2 libros, de ficción tengo 3. Pero sí, es como... lo voy alternando un poco a medida que me aburro de una cosa o de otra. Claro, me encanta. Y también hay como que entre este primer libro de ensayos que es... El fin del amor. El fin del amor. Y hay también como que un espacio en el que suceden muchas cosas. Sí, son 6 años, que es mucho tiempo. Es mucho tiempo y fueron 6 años en los que cambió mucho el signo político, si se quiere, ¿no? Cuando yo empiezo a escribir El fin del amor, que sale en 2019, pero yo lo empiezo a escribir bastante antes, estábamos todavía en cierto imperio, si se quiere, del progresismo global, no solamente en términos culturales, sino en términos de los gobiernos, en casi todos lados. Y después viene, digamos, el triunfo de Donald Trump, el triunfo de Javier Milei, de la derecha por todas partes. Exacto, en todas partes. Y acá también. Acá también, exacto. Acá también, sin darnos cuenta, ¿no? Nos la fueron metiendo ahí, supuestamente ganó Pedro Castillo y de la nada terminamos. Ahí empezaron los problemas. En esto. Sí. Pero bueno, eso. Bueno, eso, fueron 6 años que para el mundo fueron de mucho cambio. Y entonces me pareció que valía la pena volver a escribir un libro de no ficción sobre estas cosas que me interesan a mí, que son básicamente, en general, de alguna manera, la relación entre lo público y lo privado. Y digamos que es como que 1 millón de cuartos propios es como ese libro Pozola Verde, más o menos, ¿no? Un poco, y entrando a todo. Pero siempre finalmente son, como tú misma lo dices, son épocas que van y que vienen y que las cosas se repiten sin que nos demos cuenta. Y una de las cosas que más me interpeló, supongo a mí, es que nosotras hemos hablado antes de Un cuarto propio y hemos hablado antes sobre feminismo y sobre ensayos de feminismo y sobre cómo también, qué sé yo, como que hay muchas veces que nos quedamos como... O bueno, es esto en la idea que, ¿no? de lo que hemos hablado, que nos quedamos como en Simone de Beauvoir, en Virginia Woolf y todas estas autoras que escribieron hace muchísimos años, y que también hay muchísimas nuevas que nos hablan de otras cosas y desde diferentes perspectivas y todo esto, pero siempre como que de repente con un poquito intención de desmerecer de repente Un cuarto propio. Sin embargo, empecé a leer tu libro y, o sea, me ha dado una perspectiva totalmente distinta
a la que yo había tenido cuando leí en un principio Un cuarto propio, ¿no? Siento que es una lectura totalmente distinta de repente a la que yo le he podido dar en su momento, a la que le hemos podido dar las dos en su momento. Y es algo que me intriga muchísimo, porque también te leo y digo, pero sí, todo lo que dices, todo esto... ¿Pero en sí. qué sentido? ¿Vos qué sentiste la primera vez que se acercaron a ese libro? ¿Qué sintieron cuando se acercaron a Un cuarto propio, digo? A ver, en mi caso, lo que yo sentí fue como que me abrió los ojos bastante, la primera vez que lo vi. Ahora, yo he ingresado a la lectura ya grande, en pandemia, ¿no? Hay mucha gente que ingresa desde chiquitos porque sus papás como que... Ya, yo no, o sea, yo leía lo que había en mi casa y lo vi y dije, oye, qué interesante, tiene sentido. Y cuando me dio curiosidad de entrar más a este mundo y seguir leyendo, vi como que, o sea, sí, tiene mucha razón, pero actualmente hay como que otras cosas más que necesito como que una habitación propia y tiempo para escribir, necesito muchas más cosas, ¿no? Por no solamente el tema del tiempo y la época, sino también como que sentíamos que hablaba un poco desde el privilegio y desde lo europeo-americano y no tanto el contexto latinoamericano. Entonces como que empezamos a buscar más referentes de feminismo desde Latinoamérica. Y por ahí empezó la búsqueda, ¿no? Igual me quedó como que un poco corta Simone de Beauvoir con ciertas cosas. En algún punto intenté leer El segundo sexo y fue muy como que denso. Entonces como que es mi tarea todavía terminarlo. Ah, es un libro muy largo, por supuesto. Y pero claro, me quedo con esa idea de que de alguna forma leerlos para mí fue accesible por el contexto que tengo, los privilegios que tengo, la educación, tengo el tiempo de leerlos, pero de repente no para todos. Entonces, por ahí como que buscábamos enfoques más latinoamericanos. Entonces, va por eso, ¿no? De que siempre cuando vemos trends, TikToks, Reels, para empezar con feminismo, habitación propia, segundo sexo, y es como que, o sea, sí, pero el segundo sexo no es amigable para todos, en todo caso, ¿no? A mí me ha costado un montón y un montón de gente con quienes conversaba, es como que sí, yo tampoco. Entonces es como que ya, quiero buscar como que un poco más de libros que me acerquen al feminismo de una forma más amigable y que no me hagan sentir como que súper mal, porque también hay otro extremo, ¿no? Que hay unos libros que te hacen sentir como que, wow, toda mi vida he estado mal. Y es como que, oh, ya no quiero leer esto, porque es como una cachetada. Entonces sí. Mira, pienso varias cosas. Por un lado que está bien que los libros sean difíciles y que te hagan sentir mal. O sea, en el fondo los libros deberían hacerte sentir así. Eso por un lado. Por otro lado, pienso que yo cuando era chica, la primera vez que me acerqué a Un cuarto propio, pensé que era difícil porque tenía muchas referencias y después cuando me acerqué de grande dije, no tiene tantas referencias a otros autores. No es eso. Que eso es lo que hace más excluyente un libro, finalmente, ¿no? Referir a cosas que uno no ha leído. Pero después... Yo creo que es un libro bastante menos excluyente de lo que podría ser, porque se puede leer sin haber leído nada antes. Tiene eso, ¿no? Sí, confirmo, porque yo había leído muy poco y no lo presupone logré. lecturas. Eso es lo que hace que un libro sea accesible. Después, si es amigable o no, creo que también un libro no tiene que ser tan amigable. Los libros no tienen por qué ser amigables. Digamos, para tener el ABC del feminismo uno puede charlar con alguien y hay otras instancias, digamos. Me parece que está bien que los libros nos exijan un poco más. Y después pienso que, por supuesto, que Virginia Woolf escribe desde cierto nivel de privilegio, pero casi toda la gente que escribe desde cierto nivel de privilegio. Si no, no tendrían tiempo para sentarse a escribir. Y al mismo tiempo pienso, ¿de verdad necesitamos mucho más que un cuarto propio de un ingreso fijo? Yo creo que las mujeres latinoamericanas también necesitan eso. ¿Qué otra cosa necesitan? O sea, de hecho, si tuvieran eso, tendrían muchos problemas resueltos. O sea, en verdad sí. Pero, por ejemplo, acá al menos en Perú, ¿no? Donde hay tanto analfabetismo, o eso es lo Claro. que vendría para el lado de Lima, por ejemplo, Entiendo. ¿no? Pero yendo a la sierra o selva, nosotros lo veíamos desde ese lado. No, claro, por supuesto. O sea, en ese sentido, los libros no son la herramienta para trabajar en eso. Sí pienso que la alfabetización es una cosa muy urgente. Pero sí, por supuesto que no va a haber libros que sean amables en esos contextos. Por lo menos no van a ser los clásicos ni del feminismo ni de nada, ¿no? Así que sí, lo puedo entender. Creo que puede ser que la literatura no sea la herramienta para trabajar en todos los contextos. Por supuesto que no lo es. Claro, y nosotras íbamos a que muchas veces el feminismo se volvió académico, ¿no? Claro. Como que al menos en los entornos en los que ambas hemos estado, entornos feministas limeños, es como que ya, tienes que leer.
Entonces Claro, era como que... Y es como que casi medir tu feminismo en base a qué has leído y cuánto has leído, ¿no? No, claro. Y si no has leído lo suficiente, entonces no puedes hablar, ¿no? Entonces, claro, son esas cosas y también creo que también entraba bastante el tema de el capacitismo, ¿no? En general, o sea, no el capacitismo, sino más bien las personas con discapacidades, ¿no? Que de repente, a veces, claro, tenemos ese cuarto propio y ese ingreso mensual, pero a veces ese ingreso mensual es Sí, no alcanza. Exacto, no alcanza. No, por Ajá. supuesto, Virginia habla de un ingreso que alcance. Cuando ella decía 500 libras al año, obviamente hoy no alcanza para nada. Claro. Pero estaba pensando en un ingreso de clase media. Claro. Estaba pensando en una vida tranquila, no llena de lujos, pero sí Claro. tranquila. Sí, de todas maneras. Sin embargo, por ejemplo, cuando eres una persona que tiene muchísimas cosas, o sea, digamos, de salud, por ejemplo, Por supuesto. y la manera en la que se lucra con la salud, ¿no? Por supuesto, sí, en nuestros países sobre todo, sí. Ajá, ahí cambia muchísimo también esa perspectiva de cuánto es el dinero que necesitas. Totalmente, ¿no? sí, por supuesto Ajá. que hay una, digamos, el approach más universalista, por supuesto que excluye muchas realidades, entre ellas las realidades de personas que necesitan más porque tienen una situación distinta en la vida. Yo creo que igual no habría ningún problema para decir, bueno, una persona que no tiene discapacidad necesita 500 libras y quizás una que tiene discapacidad necesita 750. O sea, no sé. Y por supuesto sí podemos pensar que así Virginia no tiene en cuenta como todo el entorno de cuidado que necesita esa persona y que, digamos, si hay algo que presupone que sí es un libro que está escrito para personas que pueden cuidarse solas, ¿no? Eso sí, el concepto del cuidado no forma parte de sus conceptos. Sí piensa en las mujeres cuidadoras, pero no piensa en las mujeres que necesitan ser cuidadas, digamos. Eso es verdad. Lo curioso es que ella sí necesita mucho cuidado. Es una persona que estuvo internada, que tuvo terapia en una época en la que nadie tenía. Sí, ella necesitó mucho cuidado igual. No, claro. En ese sentido no escribe desde el privilegio, digamos. Hoy Virginia sería entendida como una persona con discapacidad, porque de hecho sus trabajos, sus problemas de salud mental fueron muy profundos. Sí, es que justo ahorita también que dices eso me pongo a pensar en cómo de repente ella no quería aceptar eso, ¿no? Porque la manera en la que habla ella también, que es algo que mencionas de Charlotte Bronte, ¿no? Y cómo sus limitaciones de repente eran que ella no estaba tan bien, ¿no? Emocionalmente, que se dejaba llevar. Yo no sé si, o sea, por un lado sí, por supuesto, uno diría no quería aceptar. También creo que hay formas y formas de acercarse a ser una persona sea con discapacidad, con problemas de salud mental, que no sé si en el caso de Virginia eran incapacitantes. Por lo que uno puede leer una biografía, sí. Hoy lo juzgaríamos como problemas incapacitantes, porque si estás internada en un psiquiátrico, también hay que ver, porque en esa época se internaban mujeres que no tenían problemas incapacitantes, digo, todo es muy complejo. Pero también pienso que son enfoques. Yo creo que digamos, Virginia lo que tiene es, digamos, una pelea muy grande contra la idea de la mujer como ser vulnerable. Entonces, no le interesa mucho el concepto de la vulnerabilidad. Y yo no sé si eso me parece mal necesariamente. O sea, creo que son approaches. De hecho, conozco muchas personas con discapacidad a las que no les interesan los enfoques de discapacidad de hoy, ¿no? Claro. Entonces, sí. También es como, me parece que son formas de pensarlo también, que hay gente que prefiere pensarlos de otra manera. Pero sí me queda, está claro que ella no piensa en el cuidado en los términos en que los pensamos hoy, por lo menos no en sus libros, y que definitivamente no tiene muy en cuenta que el cuarto propio, digamos, probablemente para mucha gente implique, bueno, no, tenemos que estar más comunicados con los demás para poder sobrevivir en ese cuarto propio. Claro. Bueno, y o sea, hablando todo esto, igual me parece que hay en el libro, ¿no? Hay mucho de aceptar la realidad sin sentirnos como mal al respecto. Es como, sí, tengo esos privilegios y ya, listo. O sea, como pasemos, ¿no? La siguiente página, porque también parar mucho y pensar y sentirte mal es como bastante egocéntrico. Y entonces siento que hay mucho de ese... Sí, autoconciencia o algo así. Claro, ¿no? Desde dónde estás escribiendo, desde dónde estás
también leyendo las palabras de Virginia y cómo las estás también aplicando, no en ese momento, sino a cómo van las cosas ahora. Entonces, o sea, a pesar de que podamos decir esas cosas, no, de repente no vio esto desde esa perspectiva, no vio lo otro desde esta otra perspectiva, hay un cierto grado de conciencia, digamos, ¿no? De, sí, o sea, sé que estoy haciendo esto con las limitaciones igual que tenía Virginia, con las limitaciones que puedo tener yo. Entonces, eso siento que lo hace todo como mucho más, no sé si legible, lo hace mucho más amigable de repente, porque, o sea, te das cuenta de que la persona que estás leyendo, que está escribiendo, también es consciente de sus propias limitaciones, ¿no? Entonces, no sé, eso me parece bastante importante, digo. Hay una parte en la que tú mencionas, es un momento muy chiquito, ¿no? Pero es algo de lo que nosotros siempre hablamos, que es de toda esa literatura que nos perdemos por el simple hecho de que no pudo ser escrita, ¿no? Claro, por no tener un cuarto propio, por no tener el dinero, por no tener el tiempo, sobre todo, que es algo que tú también especificas, que no es solo el dinero y el espacio, sino es también el tiempo. Bueno, sí, el tiempo se compra en general con dinero. Exacto, claro. Pero una podría pensar, claro, tienes este ingreso, tienes este lugar, pero para conseguir este ingreso tienes que hacer todas estas cosas, ¿no? Porque no es solo el ingreso mensual que tú consigues trabajando, sino o sea, hacer un ingreso que tienes. No, bueno, Virginia pensaba en un ingreso que se consigue trabajando. Ella imaginaba, o sea, de hecho el horizonte de ella era que las mujeres pudieran trabajar, por ejemplo, de ser escritoras, pero habla también, por ejemplo, de ser actrices, de ser compositoras musicales, habla, o sea, ella está muy enfocada en que no conoce mujeres que vivan del arte, que es un hecho en esa época, ¿no? Pero digamos, sí, en cualquier caso, piensa que es un ingreso que se consiga así, y no con los trabajos precarios que hace la gente que quiere vivir del arte. Y ella ahí cita varios casos, ¿no? Como enseñarles a leer a niños. Que son cosas que ella hizo. Que son cosas que ella hizo aparentemente. Sí. O por lo menos dice haberlas hecho, no las tengo comprobadas en la biografía. Porque ella tenía cierto grado de privilegio, pero no sé, es muy difícil entender cuánto realmente. Como no era noble, digamos. Eso no, pero sí tenía un padre en una muy buena posición. Pero no, o sea, del mismo modo que hay mucha gente que tiene un padre en muy buena posición y hace trabajos precarios, digo, eso existe. Sí, totalmente. Sí, además que en algún punto yo también leí que cuando ella ya funda la editorial con su esposo, tampoco les iba tan bien. No, por Entonces, supuesto, era complicado, por eso, hay mucho vaivén ahí, digamos. Entonces, yo creo que Virginia era lo que hoy llamaríamos de clase media alta. Entonces... Y a la vez ella tiene mucha conciencia de eso. O sea, su trabajo con las mujeres trabajadoras da cuenta de que ella sabía que los problemas de una mujer que trabaja en una fábrica, que por supuesto aparte de trabajar en una fábrica en esa época, si hoy es malo, en esa época era mucho peor. No había ningún tipo de jornada laboral, no había ningún tipo de derecho laboral, las condiciones ambientales eran terribles, la gente se moría muy joven de todas las porquerías que respiraba, con lo cual, y esas mismas mujeres, por supuesto, además tenían hijos que los metían en granjas de niños para poder sostenerlos. Entonces, me parece que bueno, ella tiene mucha conciencia de que su vida no es esa. Y eso tiene... Yo cito ese prólogo que ella escribió para una compilación de textos de mujeres trabajadoras, porque justamente en ese prólogo ella da cuenta de haber ido a un congreso de mujeres trabajadoras y darse cuenta de, la mayoría de estos problemas yo no los escuché nombrar jamás. Tenía mucha conciencia, pero no pensaba que por eso no tuviera nada para decir. Eso es algo muy de esta época, muy nuevo. La idea de como yo no soy esto, no tengo nada para decir. Es algo muy de ahora y que tiene que ver con sensibilidades contemporáneas. Y digo sensibilidades porque muchas veces tiene que ver con cierta susceptibilidad, como las ganas de ofenderse que tiene la gente hoy, digamos. Claro, es más sencillo. Yo quería volver a este tema de lo económico, porque sí, para Virginia Woolf sí era importante lo económico, y caigo en cuenta en la actualidad, ¿no? Cómo la independencia económica femenina viene con este pinkwashing también, y con esto de que las mujeres no saben administrar el dinero,
Eso no sabía ni que circulaba, ahora circula esa idea. Claro, y con un montón de memes y cuentas, por ejemplo, donde cuestionan mucho las compras de una. ¿no? Claro, sí, Claro. sí, entiendo a dónde vas. O Sí, sea, sí. Eso también siento que, si bien se ha avanzado y las mujeres tienen cierta independencia económica, no se deja de cuestionar o de medir con un doble estándar los gastos femeninos y los masculinos, ¿no? Siento Por supuesto. que yo vengo de una familia con un abuelo ludópata que no se cuestiona. Bueno, está claro, mal. obvio. Y yo me voy al Dollar La ludopatía City. fue una patología históricamente masculina, sí. Yo voy al Dollar City y me compro unos posits, ya estoy malgastando, que debo ahorrar para mi futuro. Y claro, los hombres en Sí, general, borrachos, ¿no? ludópatas, no pasa nada. Entonces, eso también es algo que se ha trabajado un montón ahí en independencia económica, pero ese sentir de las mujeres, no, que todos se lo gastan en ropa, que no sé qué, que yo me lo compro porque lo merezco, que ya el tarjetazo, o sea, son entre memes y memes, Sí, pero sí. no se deja de cuestionar en qué gastamos, para bien, para mal, esa doble vara, ¿no? Lo curioso es que la evidencia no está de ese lado, y no solo eso, sino yo pienso los programas con los que... Gran parte de los programas con los que se achicó mucho la pobreza en la India, por ejemplo, por decir el país que antes tenía, digamos, uno de los niveles de pobreza más altos y que en los últimos 50 años ha progresado muchísimo, de los pocos países que en los últimos 30 o 40 años han progresado mucho en erradicar la pobreza. Sigue siendo un país lleno de gente pobre, ¿no? Pero han avanzado con su erradicación de la pobreza mucho más, por ejemplo, de lo que hemos avanzado en América Latina. Y algunos de los programas que se implementaron allí son controversiales y todo, pero uno de ellos es el de los microcréditos, ¿no? La idea de que se le prestaba a la gente pobre, ¿no? A una tasa de interés muy baja, pero la idea de no se les regala, sino que se les presta, ¿no? Problemas que a los economistas les encantan. Y allí es cuando empieza la cuestión de que los economistas que implementan estos programas se dan cuenta de que las asignaciones familiares hay que prestárselas a las mujeres y no a los hombres. Porque las mujeres gastan para la casa. Y después, con lo que les sobra, se van a comprar unos post-its. Pero primero gastan para la casa, ¿no? Y ese saber después se implementa en casi todos los programas de pobreza que hay también en nuestros países. Las asignaciones familiares en Argentina y en Brasil. No conozco tanto el caso de Perú, pero calculo que debe ser parecido. Si hay asignaciones familiares, no sé si hay. Entiendo Sí. que Me han dado. Perfecto. Bueno, se les dan a las mujeres. No a los hombres en general. Salvo que el hombre sea un viudo o algo así. A Orlando sí Tienden le daban también. ¿Sí? 100 soles, 109 soles. Ah, mira, eran. acá se les dan a los hombres. Bueno, Sí, no, acá sí. en Argentina y en Brasil tienden mucho más a dárselas a las mujeres porque justamente está más o menos estudiado que la mujer gasta primero en sus hijos y después ve qué hace. Primero pone la comida en la mesa de los chicos y después ve que le sobra. No, y hasta simbólicamente, porque yo me acuerdo que cuando cobraba, al toque iba como que, no, este polo para acá, todo para mi hija, claro. y al final como que ya, bueno, ya esta pijama de oferta 3x9 para mí. Bueno, por eso, la estructura de Ajá. gastos de las mujeres tiende a ser así. Entonces me llama la atención esto que decís, creo que debe, tal cual, tiene que ver con el mundo meme y el mundo más como de TikTok y la stay at home girlfriend y chicas que no mantienen hijos tampoco porque etcétera, etcétera. Pero entiendo de dónde viene, pero es divertido o gracioso que va en contra de toda la evidencia disponible. Incluso la evidencia disponible para economistas conservadores, digo, no Sí, la claro. evidencia progresista. Sí, exactamente. Y es que y justo ahorita, claro, yo sé que tú todavía no has leído ese libro, pero es algo que tú también mencionas, ¿no? Que es como que todo este tema del trabajo no remunerado, pero que cuando se remunera digamos, al ama de casa, cuando recibe algo de dinero, igual es ese dinero para la familia, o sea, no es Sí. que lo use para sí misma. Así en general funcionan las Exacto. mujeres. O sea, yo lo he visto con mi madre, que yo le tengo que rogar para que se compre algo para ella. No sé si a usted le pasa lo mismo, ¿no? Sí. Sí. Como, comprate algo para vos, yo no necesito más nada. Comprate algo vos. Sí. En general, eso tiende a ser un problema femenino. La generosidad excesiva, digamos. Totalmente. Sí, mi abuela diciendo, las cosas no son de o sea, ¿cómo? Las cosas son de quien las necesita. No, ¿no? claro. Su justificación para darlo todo. Exacto. En general a las mujeres de otra época, sobre todo, nosotras ya estamos por suerte o desgracia más criadas en nuestro egoísmo, pero las mujeres de otra época eran pura generosidad y para ellas nada, ni en tiempo, ni en dinero,
ni en nada. Y esto que dices, ¿no? Que se ve como egoísmo y en verdad Sí. es simplemente... Es bueno, cada tanto es un placer que uno tiene derecho a tener, por supuesto, el derecho al placer, al gusto, a la banalidad. Sí, sí, por supuesto. Sin que sea cuestionado. No, y también la banalidad femenina es entendida siempre como eso, como banalidad, y el fútbol, que es una banalidad masculina, nunca se entendía como una banalidad, es una tradición nacional y punto final. Cultura. Totalmente. ¿Nos están diciendo que tú tenemos media hora? Usualmente nosotras grabamos un poco más porque es formato de podcast, pero al parecer nos están apurando porque tienes muchas entrevistas. Ok. Y todos quieren hablar contigo, así que podemos terminar. Ajá. Sí, no sé si tienes algunas recomendaciones de libros, autoras, que puedas recomendar para las oyentes. Obvio. Bueno, aprovecho para recomendar las autoras argentinas. A mí una autora argentina que me gusta mucho es María Gainza con Z. No sé si ya comentaron su libro. El nervio óptico. El nervio óptico. Nervio óptico. El nervio óptico es su primer libro y ahora hace poco acaba de salir otro. Sacó algunos libros de poemas y de críticas en el medio, pero otro libro de ensayos así como pareció el nervio óptico que se llama Un puñado de flechas. El que vimos en El Zorro Rojo. Bueno, eso si lo vieron, cómprenselo. Está muy, muy bueno. Son ensayos en los que ella habla mucho sobre eso, sobre la creatividad, pero hay algo que es muy interesante para mí, que es que habla mucho también de ser un artista que empezó su carrera grande, como después de los 40 años, y bueno, y de encontrarse entonces ahora a los 50, pensando... Bueno, ¿cuánto me queda? ¿Voy a llegar a hacer toda mi obra o no? ¿Cómo hubiera sido haber empezado antes? ¿Por qué no empecé antes? ¿Qué significa ser eso? Un artista que no fue el prodigio, no fue... y eso para mí, que a veces siento que entre todos los privilegios que circulan, se habla poco del privilegio de la juventud y de cómo a veces la agenda de mujeres está dominada por las cuestiones... que nos ocupan a las mujeres jóvenes, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablas de maternidad, todos piensan en niños. Nadie piensa en mujeres que tienen hijos de 30 años. Nadie piensa en mujeres. Bueno, recién ahora también está apareciendo el tema de la menopausia como un tema del que conversar, pero también no parece como interesantes los problemas de una mujer de 50 años. Y ahí, en ese libro, hay mucho de eso que me pareció muy interesante. Después, ¿qué más? ¿Algún otro libro de una argentina? Bueno, otra autora argentina que a mí me gusta mucho es Magali Echevarne. Y no sé qué circula de ella aquí. A ella sí le leíste en el de Páginas de Espuma, ¿no? Sí, sus cuentos. El de Páginas de Espuma, exacto. Se me bueno. fue su nombre, pero sí, Ese libro es muy bonito y creo que tiene cosas muy novedosas. No sé si sentiste eso, ¿no? Como también... Que ahí también aparecen relatos que aparecen de mujeres y sus madres, ¿no? Mucho con la madre, la enfermedad de la madre. Aparecen muchas cosas muy interesantes. La vida por delante. La vida por delante, exactamente. Bueno, que también creo que me interesó porque es un libro de una autora que tiene 40 años hablando de eso, de si tiene o no la vida por delante. ¿Qué significa tener la vida por delante a esa edad, no? Y después les comento uno más que no es de una autora argentina, pero es una autora que a mí me gusta mucho, se llama Catherine Lacey, que es norteamericana. Circula poco en América Latina, pero la editó Alfaguara, así que puede que se consiga. Lacey como Lacey, con Y al final. Y Catherine Lacey tiene un libro muy bueno. Yo todavía no leí el nuevo, pero el último se llama... O sea, el que tradujeron al español se llama Biografía de X. Y a mí me pareció muy interesante porque es un libro... es una ficción, es una novela... narrada por una viuda que narra la historia de su mujer que acaba de morir y que era una artista que se inventaba muchas personalidades, como un artista que su obra consistía en tener 1000 vidas y hacer 1000 personalidades, y una vez era artista visual y otra vez hacía un disco con David Bowie y otra vez hacía cualquier cosa, y que cuando ella se muere se da cuenta de que eso de las 1000 personalidades no era una obra de arte, era verdad. Ella misma no la conocía, digamos. Me doy cuenta de que mi esposa tenía 1000 vidas de las que yo no tuve idea. Y entonces es muy interesante por las preguntas que se hace sobre la relación entre la vida y la obra, entre qué significa, vivir una vida en público o no,
Y bueno, y también la cuestión de la viudez, ¿no? Cuánto uno conoce a una persona y cuánto uno se va dando cuenta de que no la conoce para nada. A mí me pareció muy divertido ese libro, Biografía de X. Así que les recomiendo esos 3. Creo que los 3, de alguna manera, los pueden llegar a encontrar. Y además, si no están en ebook, casi seguro, los 3. Muchísimas gracias, Tamara. Se nos ha hecho el tiempo, pero cortísimo. Podríamos haber hablado de muchísimas otras cosas. Ni siquiera hablamos de La Última Actriz, que es un libro que a mí ¿Les gustó? también ¿Lo disfrutaron? Me encantó. Yo cuando Ay, llegué qué a bueno. las cartas de Hannah, es que no tienes idea de la emoción que de pronto sentí cuando me di cuenta de que eran las cartas de Hannah. Ay, qué lindo, me encanta, es Te lo que yo juro. quería. Es que cuando llegué a ese momento fue como, no puedo creer este libro, qué belleza. Así que les invitamos a leer La Última Actriz, les invitamos a leer 1.000.000 de cuartos propios y en realidad cualquier libro que puedan encontrar de Tamara. El fin del amor. El fin del amor también. Y muchísimas gracias por conversar con nosotras. Muchas gracias a ustedes, un placer. Y esperemos que no sea la última vez. No, por favor. Y eso, así que con nosotras será. Hasta el próximo martes. Nos vemos en el bosque. Besitos de brujitas. Chau. Chao, chao.